Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. ¿Se acerca una guerra comercial entre China y Estados Unidos? Lo vamos a revisar con el profesor Arturo Bravo. Es abogado binacional, es doctor de la Universidad de Miami, es profesor universitario en Venezuela y en Estados Unidos. Y permítanme que ponga en contexto algo de la información que hasta el momento se comparte en medios, por ejemplo, como France 24, sobre estas diferencias entre dos potencias. Estados Unidos aumenta los aranceles sobre 18.000 millones de dólares de productos chinos. Explican que las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán, pasando de 25% a 100% este año. Fue lo que precisó la Casa Blanca a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales entre el demócrata Joe Biden, candidato a la reelección, y su predecesor republicano Donald Trump. Los aranceles de los semiconductores se duplicarán de 25 a 50% para 2025, también añadió la Casa Blanca, y que el objetivo es alentar a China a eliminar sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. Fue parte de lo que se explicó en un comunicado. Biden acusa a Pekín de hacer trampa al otorgar importantes subsidios a la producción de sus empresas, especialmente las del sector automotor, y que no van a permitir, dijo Biden, que China inunde el mercado estadounidense, impidiendo a los fabricantes del país de automóviles, específicamente este sector, la competencia leal. Fue parte de lo que dijo el mandatario, y aquí me detengo para revisar todo esto con el profesor Arturo Bravo. Bienvenido, buenas tardes. Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la Profesor, no se le invitación. escucha, creo que hay que desbloquear el micrófono, lo debe tener ¿No me apagado, escuchan? ¿No me porque escuchan? ahora sí lo Oh, escuchamos buenas perfectamente, tardes, ¿cómo profesor. estás? Gracias por la invitación, ¿ah? A usted, gracias por estar estos minutos para explicar mejor esto que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Y bueno, esto tiene dos facetas, dos intereses totalmente o posiblemente combinables en algún punto, pero contrapuestos en general. Uno Ujú, político y uno económico. Desde el 2016, que la primera presidencia de Donald Trump, una de las políticas o una de las promesas de campaña fue a atacar el déficit fiscal, es decir, la cantidad de cosas que se importan desde China a Estados Unidos, que es ujú, mucha, versus la cantidad que se importa de Estados Unidos hacia China, que es menos y que produce un déficit comercial, porque es más lo que paga Estados Unidos por sus importaciones que lo que pagan los chinos por las importaciones. China ha tenido siempre históricamente prácticas oscuras, poca protección a las marcas, uso de la moneda como mecanismo de subsidiar y alentar el bajo costo de producción de los productos chinos y evidentemente facilidades o como quien dice una muy barata mano de obra que han alentado a que empresas americanas hayan invertido fortunas dentro de China, pero los ujú. productos americanos fabricados en Estados Unidos no entraban, no entran, les cuesta mucho entrar. Entonces, tenía un aspecto meramente político, la política de Made in America, una política nacionalista, y un aspecto económico, que es básicamente cuánto nos está costando comprar cosas en China y cuánto estamos importando versus cuánto estamos realmente, eh, cuánto estamos vendiendo. Es un déficit terrible. Ah, Esto tiene nombre y apellido, lo que está pasando en este momento, y se llama Tesla, se llama BYD o la marca china de productos eléctricos, que son Ujú. capaces de producir hoy en día productos mejores, probablemente, y más baratos que los productos hechos en Estados Unidos. Ujú. Poco dentro de lo que estamos hablando. Claro, y Estados Unidos no puede competir con eso, pero también lo vemos en otros mercados, por ejemplo, como el e-commerce. Estas empresas de productos en general que se venden a unos precios que muchas veces uno dice ni siquiera cómo los pueden poner a esos precios, ¿no? Por mencionar, estas que incluso son cuestionadas desde el punto de vista hasta de la explotación laboral, pero están en Estados Unidos cada vez más presentes, y el mercado local, yo una de las preguntas que me hago es cómo compite con eso, de los productos que se ofrecen y se fabrican en Estados Unidos o en otros países con costos más elevados. ¿Cómo pueden competir? Bajo las condiciones actuales, la mano de obra americana es insoportablemente costosa. Ujú, Y salvo que tenga o se hable de un componente de tecnología o un componente invisible que no cueste mano de obra, sino cueste intelecto y a lo mejor es distinta la valoración. Hoy en día los productos fabricados en Estados Unidos no pueden competir con Vietnam,
China Ujú. y muchos países, porque esos países tienen dos cosas que no tiene Estados Unidos. Tienen la capacidad de manipular la moneda para que sencillamente a través del juego de la moneda pueden abaratar los costos. Y segundo, la mano de obra es muy barata y cada vez más calificada, cada vez mejor. Y Ujú. eso hace que sea imposible competir en esas condiciones. Y por eso es que buscan que a través de yo siempre digo en mis clases que en el mundo está enfrentando la Tercera Guerra Mundial, que no son los conflictos que desgraciadamente ocurren hoy en día. Es una guerra comercial donde las tarifas o aranceles y las prohibiciones o restricciones de importación son los dos misiles que se lanzan los países para evitar precisamente que un país abuse de otro Claro. por sus valores agregados versus la capacidad del país de producir. Profesor, pero además esto estamos hablando de Estados Unidos, pero es que también, por ejemplo, esas plataformas digitales de comercio de productos desde esos Digo, países están presentes no solamente en Estados Unidos, están también agarrando cada vez más cancha en otros países, incluso de la región latinoamericana. Y lo que se produce en nuestros países está en absoluta desventaja. Le pasa en Venezuela, por ejemplo, con las importaciones, que ponen en desventaja al sector, al nacional, que además tiene que asumir una cantidad de costos fijos. Revisábamos en la primera hora el tema de los impuestos y así un largo etcétera, que los pone en una desventaja considerable. ¿Cómo se puede proteger a un país de eso? sí, básicamente Alibaba y todas estas plataformas, vamos Ajá, a decir, electrónicas, y sí, además temo. la incapacidad de los países de alcanzar la tecnología y la mano de obra y los costos de China obligan a que precisamente las formas de protegerse los países son con restricciones de importaciones, limitaciones de importaciones o aumentar los aranceles para que el producto ingrese más costoso y eventualmente pueda competir en un producto local. Eso trae como consecuencia algo que también es otro problema, que un producto se encarece, se duplica el costo de lo que cuesta en origen, sencillamente por los impuestos que pone el gobierno para importarlo. Y el consumidor es el que paga las consecuencias, porque pudiendo Exacto. conseguir un producto en uno, lo tiene que comprar en dos. Y esto obviamente en uno en dos suena poco, pero de 1.000 a 2.000 o de 10.000 a 20.000 y así sucesivamente, en una escala que no va a variar. Entonces, en realidad ese es el problema, vamos a decir, final, Mm. que nosotros terminamos, entre comillas, pagando y tal vez con razón, porque incentivar el Producto Nacional también tiene otras ventajas de empleo, etcétera, pero al final se estira a un lado por escoger el otro, ¿no? Bueno, de hecho Trump también reaccionó a la medida de Biden y dijo, aprovechó dentro de la campaña electoral, dijo, quiere imponer grandes aranceles a China, que es la sugerencia que yo hice. ¿Dónde has estado durante los últimos 3 años y medio? Le pregunta a Biden. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero también tienen que hacerlo con otros vehículos y tienen que hacerlo con muchos otros productos. Fue parte de lo que quedó al margen del juicio en Nueva York. Ahí entonces justamente, bueno, revisamos qué viene para Estados Unidos, ¿no? Dentro de ese marco político que usted destacaba y ese marco económico. Totalmente. Lo que jugó Biden fue adelantado, quitarle la pieza Mm, política a Trump, mm. diciendo yo lo estoy haciendo, porque Biden ha sido muy tenue. Desde que Trump sale de la presidencia, lo que hizo Biden fue mantener las tarifas y todo exactamente igual hasta ahora, que hacen este anuncio que 100% es político. Y evidentemente protección de Tesla o qué sé yo, algunos productos específicos, pero que lo que hizo fue jugar, entre comillas, Biden adelantado, porque es una de las banderas que Trump usará y esperaba usar en la campaña política, que es la parte política. Por eso digo yo que tiene parte política y parte económica, y las dos tienen sentido en este momento en Estados Unidos, unas elecciones en noviembre próximamente. Pero desde el punto de vista comercial, ¿cómo sería ese manejo ahora entre países, entre potencias, ¿no? Porque China también ya respondió exigiendo que esa medida sea suspendida. ¿Qué respuesta puede dar China? ¿Qué otra respuesta puede dar? Estados Unidos en el año 2020 firmó una primera fase, un acuerdo comercial que tampoco se cumplió en esencia con Donald Trump, presidente, y el actual presidente Xi Jinping. Firmaron un acuerdo, una primera fase de un acuerdo comercial, tratando un poco de limar estas asperezas. La verdad es que China tiene una vara mágica que no tiene Estados Unidos. China es el principal, China como país, como gobierno de China, Ujú. es quien dirige la política hasta el último paso. Estados Unidos no, Estados Unidos tiene Tesla. Tesla pertenece a un privado o a un grupo de personas, pero no es el gobierno quien domina esto. Entonces, China manipula con mucha más fuerza sus políticas internas y Estados Unidos lo único que le queda es esto, aumentar tarifas, aumentar los costos de importación para que esos productos no inunden el mercado y les afecte la producción interna. Tesla Mm. quedaría desaparecida
si entran los productos chinos. China, el BYD, que es el vehículo más importante de producción china eléctrico, cuesta uno equiparable a un producto que cuesta en Estados Unidos 60, $70,000, cuesta $10,000 en China. Y es un carro Mm, con mejores inclusive características que el Tesla. ujú. Y obviamente es imposible competir. O sea, si ese carro entra en el mercado americano y se hace la campaña, etcétera, es muy probable que así Claro. entre 20,000, $30,000, es previsible que destroza Tesla, que es una tremenda empresa, entre comillas, económicamente hablando. De hecho, hablando Para, de tremendas por ejemplo, empresas, ¿cuáles en el tiempo se han visto tan afectadas que han tenido que hasta desaparecer, parar el modelo de negocio por la competencia china en Estados Unidos? ¿Qué caso tiene así que nos pueda no, es que comentar, todo ha compartir? sufrido. Por ejemplo, las computadoras Apple que uno tiene hoy en día que usa, son, entre comillas, americanas, no, son producidas en China, Ah, sí, totalmente. Los sí. microconductores, que es otra de las áreas que ha sido más afectada, sobre todo por la pandemia y la producción, y Taiwán es el mayor productor de los chips. Pero está China también, y China consume, y China encarece. O sea, hay una serie de productos. De las primeras medidas que se tomaron fue la protección de los electrodomésticos, porque los productos chinos mataban a Whirlpool o a General Electric o las fábricas locales que estaban en Estados Unidos. Y así como eso ha sido área tras área, Mm. electrodomésticos, sistemas de computación, en fin, no hay área en la cual los chinos no hayan entrado. El automotor fue el último, porque competir con los alemanes, con los japoneses tampoco era tarea fácil, pero consiguieron una beta a través de los vehículos eléctricos porque Ujú. tienen capacidades muy superiores a los restos de Pero, los países. ajá, pero también dentro de esos fabricantes, marcas locales estadounidenses, pero que están, como dice usted, por supuesto, aprovechando o insumos o hasta la mano de obra china, mencionaba Apple. ¿Hasta qué punto eso que incluso salió en una información, yo lo vi a través de las redes sociales, era pues de estos contenidos informativos con relación a la producción en el caso del teléfono de Apple, del iPhone, que dice que el costo real está, a mí me pareció increíble, yo creo que ni siquiera eran $100, como algo así como $10, pero se ubica en el mercado en mil y pico dólares. Entonces ahí también esa brecha. Entiendo que la nómina de un Apple debe ser muy elevada, pero esa brecha justifica. Ahí también está la otra parte dentro de lo que es una economía mercantilista, ¿no? De alto consumo. eh, qué tipo de medidas debería implementar en tal caso dentro de esa economía libre, pues un gobierno como el de Biden, porque esa es Sí, otra exacto. arista que... En el mundo capitalista se enseña que el precio lo fija el mercado. Ujú, Y realmente si hay consumidores capaces de pagar $1,000 por algo que cuesta 10, bienvenido al mundo. Pero ujú, también es verdad que el gobierno tiene, como quien dice, otros aspectos económicos de mucha mayor relevancia que ese en particular. entiendo. Y es básicamente cómo mantener la moneda, cómo lograr Mm, que lo que yo produzca no se me vaya y lo que importe sea más de lo que traigo. Entonces es una balanza muy difícil porque la libertad llega hasta un punto donde no tengo capacidad de controlar. Y obviamente Apple, particularmente por poner un ejemplo, aprovecha costo de producción barato a nada y puede colocar un producto a 1,000 y las ganancias son astronómicas y bueno, impresionante. es Porque parte es de la realidad. aspiracional. Es una marca Eh, aspiracional además. Entonces sí, como otras sí, también sí, se sí, cómo no, apalanca eso. abusa o usa, como Sí, quieras ponerlo, su ventaja, vamos a decir, lograda a través de la marca, etcétera, y toda una serie de así aspectos, es. ¿no? Y uno como consumidor también, que lo paga. Por, O hace el por esfuerzo, eso porque te hay vuelve. personas que incluso no tienen el poder adquisitivo y tú ves cómo ahorran para llegar a tener, por ese mismo concepto aspiracional, el Es que teléfono que costó vamos 10 al en mil y punto. pico dólares. Huawei fue sancionada por Estados Unidos por supuestamente tener aspectos de espía. Las marcas chinas se han especializado entonces en otros segmentos que son las marcas muy baratas, Redmi, qué sé Mm, yo, todas estas que venden teléfonos en $10, en $50 en el mundo, y que es un mercado y esos productos probablemente, y que no se ofenda a nadie, son de calidad altísima y calidad. de acción muy parecida al, Sí. al teléfono Samsung o el teléfono Apple que te cuesta $1,000. Sí,
Sí, lo que más pasa allá es que de la memoria y más allá de la calidad de las piezas que se utilicen en el el poder producto. de la marca, así es, que esa es otra historia. Así. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Seguiremos revisando este tema, por supuesto, con especialistas como Arturo Bravo, abogado binacional, también con doctorado en la Universidad de Miami, profesor universitario en Venezuela y en Estados Unidos, sobre esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y la última medida del gobierno de Biden. Gracias una vez más. Feliz tarde para usted, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden. A Hasta luego. usted, gracias. Vamos con